Claudia, ¿Ruiz Massieu o Salinas? ¿Cuál pesa más en tu vida? Uy, ¿qué te diría, Elisa? La verdad, pues ambos son apellidos que en mi contexto político, en mi contexto partidista y en el contexto, digamos, del servicio público, pues tienen su peso y su trayectoria. A veces cantamos y no hay nada más difícil que vivir sin PRI. Sin PRI. Por ejemplo, tiene su variación. Y las compone. Todo lo que yo pensaba, todo lo que he estudiado y hecho en mi vida me preparó para este momento. No hay buena edad para perder a un papá, sí. Pero sí, pues tenía 22 años, no era tan chica, pero bueno, me encantaría tenerlo aquí ahorita, ¿no? Y poder platicar con él, intercambiar puntos de vista, ver qué piensas, echar chal, ¿no? Aconséjame. Claudia, gracias por acompañarnos aquí en esta nueva etapa, en esta nueva aventura, para conocer a los personajes y a las figuras, ¿no? En el día a día. Gracias. Al contrario, Elisa, la verdad que me dio mucho gusto que me invitaras a ser parte de este nuevo proyecto tuyo y bueno, pues siempre los políticos agradecemos la oportunidad de platicar de otra manera y que la gente nos conozca más de forma personal. Sí, Claudia. Oye, porque además, pues sí que hay que conocer de tu trayectoria, de tu vida. Hace un momentito hablábamos de pues qué bueno que estamos ya en un congreso paritario, ¿no? Es algo histórico. Pero tú has estado desde siempre. Platícanos un poquito estos cambios, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? Ya de estar en el Senado, en el primer congreso paritario del país, cuando pues has tenido que picar piedra por muchas de nosotras. Sí, no, es que cuando te pones a ver, y obviamente que hemos avanzado mucho, y poder decir que somos un país que tienes pues paridad en el Congreso, además sí somos de los países que más mujeres tiene a nivel legislativo. Y te pones a hacer el recuento de lo que se ha avanzado, pues obviamente desde el siglo XX y lo que va del XXI, pues se ha logrado mucho, pero todavía lo que nos falta, ¿no? Sí. Y yo pienso, a ver, yo crecí en una familia, bueno, donde obviamente la política era siempre el tema, pero donde las mujeres, había mujeres muy fuertes. Mi abuela paterna, mi abuelita Cuquita, fue periodista, fue escritora, fundadora de la Universidad Femenina de Acapulco, siempre ¿Es como... Cuquita? Massieu. Massieu. Sí. Y luego mi abuela Margarita, la mamá de mi mamá... No es compuesto, ¿verdad? Tenía yo la duda si era Ruiz Massieu. Mi abuelo era Ruiz y mi abuela Massieu, pero mi papá y sus hermanos, esa generación, juntan el apellido. Y ya nosotros somos Ruiz Massieu. Ruiz Massieu. Exacto, pero Massieu era mi abuela. Cuca Massieu. Cuquita. Ajá. Y mi abuelita Margarita, que es la mamá de mi mamá, fue maestra normalista, ya todas sus hermanas, estudió economía, de hecho ahí conoció a mi abuelo en la Facultad de Economía, mi mamá trabajó siempre, entonces como que mujeres fuertes pues siempre, o trabajadoras. ¿Cómo se llamaba? Margarita de Gortari. De Gortari, sí. Y yo tengo una hermana, pues nos educaron, somos dos, nos educaron a prepararnos, tal. Entonces como que nunca me cuestioné que no podías hacer cosas hasta que empiezas a enfrentarte con la realidad, ¿no? Y dices, oye, yo estudié, me preparé, ¿por qué no? Y sí encuentras como esas trabas y barreras todo el tiempo. La primera vez que yo fui diputada, me aplicó la cuota de género, entonces era 30%, luego 30, subió... 70, imagínate cuando estábamos... Ahí que fue la legislatura de las Juanitas, justamente. Claro. Y además, había resistencias y la hacían de todos. A ver, pero siguen, ¿eh? Siguen. Oye, a ver, vamos a recordar eso de las cuotas de género, que ahorita ya parecería algo, cosa del pasado, porque dices, no, ¿por qué cuota, no? No, igualdad. Pero bueno, en ese entonces era la lucha de 70-30, por lo menos 30% de mujeres ahí en el Congreso o en las candidaturas, no recuerdo bien cómo fue, candidaturas, ¿verdad? Porque en las candidaturas, y entonces muchos pusieron, eran suplentes de las mujeres, y las mujeres cuando asumieron se retiraron y les llamaron las Juanitas y dejaban a los hombres. Que fue cuando el Tribunal Electoral obligó a los partidos, ¿verdad? Empezó a cambiar y a decir, no, tienen que ser suplentes también las mujeres. Y luego todo ha evolucionado hasta que llegamos a que sea la obligación 50-50, pero que además a las mujeres no las
puedas mandar a los distritos más perdidos, etcétera. Entonces, sí se ha avanzado mucho, pero de todas maneras cuesta trabajo. Oye, y a ver, no platicabas, en esa Cámara de Diputados, en donde estaba el 30-70, y suplieron a muchas de las mujeres, hombres que las habían candidateado. Claro. ¿Cómo te fue ahí? A ver. Mira, esa fue mi primera vez que fui diputada y la verdad es que estaba yo emocionadísima. 30 cuando fuimos electos y 31 ya cuando empezó la legislatura. También me aplicó la cuota de jóvenes en ese momento, que era de 30 años. O sea que me beneficié de ambas cuotas y la verdad que sí, las cuotas son importantes como para ir abriendo brecha, ¿no? Pero fue maravilloso, aprendí mucho, hice grandes amigos, que a la fecha somos grandes amigos, que compartimos visión, proyecto, todo. Pero sí es una gran lección, te diría, de humildad, porque uno llega y dice, oye, pues yo soy diputado y yo me preparé y esto es lo que pienso y esto es lo que creo, y te das cuenta pues que de los 500 todo el mundo está igual, todo el mundo representa algo, todo el mundo tiene una trayectoria, una visión, y saber y aprender a construir en esa diversidad, pues y a respetar, ¿no?, a los demás en su punto de vista, pues fue muy padre. A mí me encanta el trabajo legislativo. Yo, esta es la tercera vez que soy legisladora. Ah, qué bien. Pero siempre me ha tocado de oposición. Nunca había vivido una oposición como esta, pero las otras 2 veces también fui de oposición. Qué increíble. Décadas y décadas del PRI en gobierno, ¿no? Yo me acuerdo que Granados Chapa siempre decía el PRI gobierno. Sí. Yo ahora digo Morena gobierno. O sea, escribo mucho y digo Morena, pero pensando en Granados Chapa, ¿no? Entonces, todo el tiempo en el poder y ya que llegas te toca hacer oposición. Pero es divertido, ¿no? La verdad es que sí, la oposición sí te diviertes más, yo creo, también te frustras más y trabajas más, es natural, porque pues eres menos, tienes menos espacios, tienes que estar como luchando contra corriente todo el tiempo, y tú les dices ahora a Morena Gobierno, yo les digo los oficialistas, y se ponen furiosos, pero les digo, lo siento, ahora el oficialismo son ustedes y sus partidos aliados. Y además como que abarca todo Morena, o sea, Morena es demasiado, ¿no? Digo, demasiadas corrientes dentro, formas, porque el poder atrae. Entonces, de pronto veo, por ejemplo, a pues gente que estaba catalogada como del yunque, ¿no? De la ultraderecha, ¿no? Los panistas de toda la vida ya están en Morena, algunos de ellos, también las distintas izquierdas, o sea, se volvió un poco como el PRI de hace muchos años, ¿no? Han pasado 2 cosas. La primera es que, digamos, para la elección de 2018, el presidente López Obrador, pues sí pudo amalgamar muchas, te diría, muchos liderazgos, muchas causas, muchos colectivos agraviados y mucha gente que veía va a ganar y me pego, ¿no? O sea, es una amalgama de cosas y por eso creo que ahora les ha costado tanto trabajo, porque no había una identidad en general, sino que sí, en ese sentido, era un movimiento que sumó de todo y que con el paso de los años, pues se van notando esas diferencias, contradicciones, pero también es cierto que están en el poder, han ganado muchos espacios a nivel nacional, en los estados y todo, y pues la gente quiere estar donde hay oportunidad. Entonces sí ves unas cosas rarísimas de gente que nunca hubieras pensado que compartiría ese proyecto, ¿no? Sí. Que de alguna manera en el PRI nos pasaba, pero porque era pues la institucionalización del conflicto político y muchas décadas pues era el que repartía las oportunidades políticas, ¿no? Sí. Ahora, ¿tú ves a Andrés Manuel como priista? Sí, en mi opinión sí se le nota mucho esa pues formación que él tuvo dentro de un PRI pues del nacionalismo revolucionario, ¿no? Sí. Donde todavía el modelo de desarrollo era el Estado que no solo controla, sino produce y provee todos los bienes y servicios. Sí. Y yo digo, tengo compañeros que todavía militan en el PRI que tienen esa visión, porque sí hubo una etapa muy importante del PRI donde esa era la visión y la como formación, la etapa, ¿no? De Echeverría, exacto, de López Portillo. Y eso era, pues es real, ¿no? Sí. Y creo que él mantiene esos rasgos y esa visión de cuál debe ser el papel del Estado, cuál debe ser el papel o no debe ser el papel de los empresarios, del sector privado, ¿no? Sí. Y es una visión un poquito, desde mi perspectiva, pues no solo diría ya superada por la realidad, sino
quizá nostálgica de algo que tampoco puede volver por la dinámica no solo de México, sino del mundo entero, ¿no? Pues ya está globalizada Pero la cosa. creo que sí ¿verdad? trae esos rasgos que son muy de un PRI de antaño. Uno de los grandes eslogans de discurso es el tema en contra del neoliberalismo, Sí, ¿no? sí. Contrastando con lo que estás diciendo, porque sí es un tema muy del Estado controlando muchas cosas, en fin. Después de esta etapa que comentaba de Echeverría, de José López Portillo, llega tu tío, Sí, Carlos sí. Salinas de Gortari, que es como el coco para Andrés Manuel López Obrador. ¿Es el coco? No, hombre, para nada. La verdad es que Carlos Salinas como presidente me parece a mí que la historia lo va a ubicar, o muchos mexicanos hoy así lo ubicamos, como un gran presidente que supo leer también lo que estaba pasando en el mundo para pues tomar las decisiones que pusieran a México en las condiciones de poder aprovechar esas oportunidades. Él siempre cuenta que cuando llegó un día, me parece que al foro de Davos, venía muy contento porque habíamos renegociado la deuda, ¿no? De México, y era como el gran tema. Y a nadie le interesaba ese tema porque todo el mundo estaba en otros temas y estaba en los acuerdos de libre comercio, y es cuando dice, oye, tenemos que hacer otra cosa, y empieza con su equipo y ven la oportunidad de la coincidencia de visión, ¿no? Con el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Canadá, empiezan a concebir lo que iba a ser el TLC, ¿no? Y toda esa generación de reformas de ese sexenio, la verdad es que son lo que sentaron las bases para el México que somos hoy, conectado al mundo, ¿no? Importante en las cadenas globales de valor, etcétera. Sí. Entonces creo que hay más bien ahí un tema, digamos, de otra naturaleza. De discurso. De discurso, sin duda. Y bueno, pues también en esa visión que hablábamos que tiene pues esa generación de priistas que se formó con la visión echeverrista del mundo, del país, del gobierno, pues sí, claramente hay una contraposición a esa otra visión de México. Tiene que estar globalizado y el gobierno tiene que regular, proveer condiciones para que haya desarrollo, pero también con el sector privado ayudando, ¿no? A empujar y jalar la carreta también. ¿Tú crees que en el tema de esta globalización, el gobierno actual se ha mantenido más en el discurso que en la realidad también, y que con Marcelo Ebrard está más en sintonía con lo que se hacía antes, con esta apertura que planteó Carlos Salinas? Creo que hay como en muchas cosas que desde mi punto de vista pasan en este gobierno, hay como una contradicción, y a veces yo digo que hay como doble personalidad. Porque por un lado hay todo este rechazo, ¿no? En el discurso, pero en la realidad lo cierto es que México pues tiene tratados de libre comercio con muchos países, un entramado de relaciones, de participación en cadenas de valor y de reglas, ¿no? Y de acuerdos de libre comercio y de inversión con todas las regiones, con muchísimos países, y que eso, aunque el gobierno lo diga, en la realidad pues eso no cambia. Y realmente nuestra economía depende en gran medida de ese entramado de tratados, de esas reglas de las cuales participamos y de esas relaciones que mantenemos con el mundo, ¿no? Entonces, esa parte muy bien. Y también hay otra parte donde se nota que tampoco han cambiado muchas cosas, por ejemplo, que es en el manejo de la deuda. Esta visión de, además, no me quiero endeudar, no quiero pedir un crédito, no quiero pedir prestado, que es parte del manejo normal de las finanzas de un país sano y responsable. No, este gobierno no, pues eso es más neoliberal que lo más neoliberal, ¿no? Pero por otro lado, también hay una visión real de que el gobierno tiene que intervenir más en ciertas cosas, y por eso vemos estas loqueras como la propuesta de reforma energética y eléctrica que está discutiéndose en el Congreso, ¿no? Entonces sí hay las dos cosas. ¿Se podrán escuchar estas voces, Claudia, ahora como oposición? Porque la voz del presidente resuena fortísimo desde las conferencias mañaneras, los medios retoman lo que dice el presidente, marca la agenda, pues bueno, siempre va a sonar más. ¿Se escucha?
¿Se escucha la voz de una Claudia Ruiz Massieu, por ejemplo? Pues mira, nos gustaría que se escucharan más las voces de quienes pensamos diferente, pero la verdad es que sí, el presidente tiene, primero hay que reconocer una extraordinaria capacidad de comunicación, que envidia, porque tiene una forma muy, pues muy efectiva de comunicar fácil, ¿verdad? O sea, muy coloquial. ¿no? Las ideas complejas las dice, no necesariamente siempre con todos los visos de verdad, pero de una manera muy fácil que son muy comprensibles para la gente. Y luego, pues la plataforma que te da ser presidente, pues que tienes la réplica automática de todos los medios del país. Recursos humanos, así es, técnicos, económicos. Esa es la verdad. Ahora, también hablando un poquito con autocrítica desde la oposición, pues es cierto que nosotros no comunicamos tan bien. O sea, estamos teniendo que aprender a hablar y comunicar de otra manera. Y que nos cuesta trabajo pues poderlo hacer, pero tampoco tenemos pues el acceso a esos espacios de comunicación. Sí hay muchas voces críticas, como debe haber en cualquier país y como siempre hay, ¿no? De la oposición, de otros sectores sociales, pero nunca replican tanto, ¿no? Sí. A ver, ¿quiénes te gustan, por ejemplo, de la oposición? O sea, que tú digas, me parece que tiene una fuerza importante. Digo, puede ser del PRI, pero en una de estas que no sea del PRI y que te parezcan así importantes, y dentro de Morena. O sea, ¿qué personajes tú dirías? Me gusta porque, pues obviamente ya en los partidos hay de todo. Claro, y además así tiene que ser. Si somos un país tan diverso. Oye, rápido te cuento que hace poquito estuve en Washington, estuvimos un grupo de senadores y ahí tuvimos una agenda muy padre, en fin, hablando de estos y todos los temas. Pero en una conversación con un senador demócrata de estos decanos, ¿no? Que lleva décadas ahí, que es así como uno de los liderazgos más importantes, y nos pregunta, íbamos 5, ¿no? ¿Y son del mismo partido? No, ya le explicamos, dice, 5 partidos, pues ¿cuántos hay? No, pues hay 8, por el momento hay 8 representados. Oye, y si los deja el tribunal electoral, habría 3 o 4 más. Y dice, ¿cómo? Aquí solo somos 2. Pues sí, pero México, la verdad es tan diverso que no da con 2 partidos para poder expresar tanta diversidad. No, yo creo que hay figuras súper interesantes. A ver, pensando en partidos políticos, me parece que, bueno, de los liderazgos nacionales, por ejemplo, Dante Delgado me parece uno de los políticos, digamos, de mayor visión y sentido estratégico que hay hoy. Me parece que Movimiento Ciudadano está teniendo un papel bien relevante, como más fresco, muy progresista. ¿Será la izquierda que se está perdiendo en gran parte en Morena? Pues mira, yo creo que ha captado militantes, simpatizantes y cuadros, tanto de Morena como del PRI, como del PAN, o de la sociedad, ¿no? Civil, liderazgos sociales. Tienen candidatos de todo tienen, también. Curiosos, ¿no? Claro, pues todos los partidos nos pasa, exacto. Al final los partidos tenemos que ganar elecciones, es un poco nuestra función, ¿no? Pero digamos, MC me parece súper interesante, Dante, Clemente Castañeda, Salomón Chertorivsky, esta ahora milita, o por lo menos es integrante de su bancada, no sé si milite Amalia García, que me parece una política también súper pues de primera y respetable, pero tienes a nivel estatal, pensando en MC, por ejemplo, Pablo Lemus es el alcalde de Guadalajara, que también es como joven y muy dinámico, ¿no? En el PRI pues tenemos muchos cuadros de primer nivel y liderazgos también en los estados bien importantes, digo, no voy a hablar de mi partido, porque así, o sea, está en su comercial, pero los tenemos, ¿no? También somos un partido bien diverso y con mucho anclaje regional y territorial. En el PAN, pues también tengo grandes amigos. Tienes, por ejemplo, recientemente que fueron electos a Mauricio Curi en Querétaro, ¿no? Que es una propuesta como muy fresca. Maru Campos en Chihuahua, ¿no? Que también son como una cara, a lo mejor, bueno, desde mi perspectiva, más, pues con la más fresca y como más moderna, con la que uno puede construir. Muy bien. En el Senado, pues tenemos también ahí, yo en lo personal, muy buena amistad y he construido mucho, por ejemplo, con Nadia Navarro de Puebla, senadora de Puebla, o con Kenia López Rabadán, en fin. Creo que en todos los partidos hay gente interesante, pues en Morena mismo, ¿no? Hay gente de todo, obviamente, pero con Ricardo Monreal hay una gran relación. En el gobierno me parece que sin duda el canciller es
pues una figura súper relevante, ¿no? Sí. Estaría pensando hay más como de todo. gente de Morena, pero digamos, es Pero que por lo muchos menos- vienen de otros partidos, entonces a Pero veces por lo se te menos olvida Monreal, que por lo ya, menos, que ya sí. son de Morena. Sí, Pero, es cierto. no, Eduardo Ramírez, que fue Sí. presidente de la Cámara. Ahora, también hay impresentables, ¿no, Claudia? Hay impresentables, sí, me parece que hay mucha gente que hoy en la política pues ha contribuido más pues a desprestigiar una labor que la verdad es bien padre y que es necesaria en la sociedad y que, bueno, además es una vocación y que lamentablemente estamos viendo lenguaje cada vez peor, más corriente, enfrentamientos, groserías, ¿no? Como Menos ideas, menos menos debate de ideas, altura. exacto. Este Congreso en general está Rudito. Rudito. rudito, por mencionarlo así. Y fíjate, siempre decían que el Senado era así como, bueno, es la máxima tribuna, es así Y como, debe ¿no? serlo. Y debe serlo, pero tampoco se salva ya el Senado, porque dice, sí, la Cámara de Diputados está rudita y rudota, Sí. ¿no? Pero el Senado no se Siempre sabe. decían, seguro has oído ese dicho, que la diferencia entre un diputado y un senador. Sí. Dicen, es la diferencia entre el Chicote y Jorge Negrete. Y ahora, la verdad es que, aunque sí, de alguna manera el Senado ha preservado en estos 3 años y pico, pues un nivel mejorcito que la Cámara de Diputados, la verdad es que sí está muy devaluado y muy degradado, digamos, la función parlamentaria, el debate, la propuesta, el nivelito sí está a veces muy triste, ¿no? Porque pues se trata de que, como yo te decía, pues oye, todos pensamos diferente, pero ¿cómo construimos, no? Y para construir tienes que respetar al de al lado, no puedes insultarlo, no debes decirle cosas feas, hay que poner ideas, no hay que descalificar, ¿no? ¿Sabes qué nos pasa? Que un poco, bueno, a mí me pasó y creo que a muchos de nosotros, después de la elección del 18, que además, bueno, pues hay que decirlo, digo, tuvieron un triunfo contundente, apabullante, y todos nos tardamos en reaccionar, estábamos como con un palazo en la cabeza y tal, pero de alguna manera dijimos, bueno, finalmente, pues es una alternancia más, ¿no? Sí. Ya estábamos un poco a nivel, los 3 órdenes de gobierno, pues la alternancia ya era algo como normal. Sí. Nunca pensamos que todas estas reglas, formas, costumbres, pero sobre todo reglas escritas porque están en la Constitución y en la ley, pero también las formas políticas, pues no se iban a seguir, ¿no? Y entonces ahora, pues un valor que es tan esencial en la democracia, que es la tolerancia, ¿no? Y entender que si no hay pluralidad, no hay democracia, y pues que es lógico que haya gente que piensa súper diferente en todo. Aquí no, aquí si no piensas como ellos, entonces no tienes, ni derecho a hablar, ¿no? Y se te viene encima. Y te agreden, y te dicen. Entonces, híjoles, como que esta cosa de somos demócratas, pero tú no tienes derecho a hablar, pero te callo, pero te insulto, pero te persigo, pero te descalifico, pues ¿qué es eso? Esa violencia ¿no? la vemos mucho en las redes, ¿no? Y lo que decíamos, bueno, se vivió también en Estados Unidos con Donald Trump, con esta polarización, y el día que salió Donald Trump, las redes bajaron porque, como decíamos, tienen los recursos, aunque digan que no y que yo nada, bueno, ¿no? Tienen la capacidad para replicar este debate ¿Por qué muy los violento. liderazgos imponen o imponemos en el espacio donde ejercemos un liderazgo? Y con más razón, si eres un líder de un país, pues impones formas, ¿no? Y estándares de lo que se permite, de lo que no, de cómo y todos aprendemos con el ejemplo. Pues como los papás, ¿no? Sí, o sea, sí, el ejemplo verdad, y la repetición, así aprendemos. Si tú le dices a tus hijos todo el día, oye, mastiga con la boca cerrada y no subas los codos a la mesa, pero te ven que tú masticas con la boca abierta, ¿no? Y subes los codos a la mesa, pues entonces te copian, ¿no? Sí. ¿A ti te han insultado en el Congreso? Fíjate que debo decir que a mí en general no. Mira, cuando iniciamos en 2018 la legislatura pasada, sí debo decir que las compañeras y los compañeros de Morena venían muchísimo, si tú ahorita los ves groseros, mucho más, de que estabas en una comisión, por ejemplo,
de puntos constitucionales, si estás hablando un tema de la Constitución, y se volteaban y te empezaban a decir asesino, corrupto, ratón. Y yo, oye, espérate, pues si yo nada más te estoy diciendo lo que dice la Constitución, ahora sí que, que te conozco, ¿no? Y eso sí era como muy generalizado. Y ahora lo vemos muy personalizado. A mí en lo personal, sí, bueno, me ha tocado que subo a la tribuna y me gritan cosas, o salinista, ¿no? Pues sí, así digamos. Así digamos. Digamos cosas, que sí. pero en general, Sí. en lo personal, no me ha tocado un insulto así de ese nivel como de lo que estamos hablando, o que me ha tocado que le recetan a mis compañeros y que no está bien, y ni de un lado ni de otro, pero la verdad. Claudia, ¿Ruiz Massieu o Salinas? ¿Cuál pesa más en tu vida? La verdad es que, ¿qué te diría, Elisa? La verdad, pues ambos son apellidos que en mi contexto político, en mi contexto partidista y en el contexto, digamos, del servicio público, pues tienen su peso y su trayectoria. Pero yo, la verdad es que no es que me sienta Salinas y piense todo el tiempo en el presidente Salinas, o no, yo soy Claudia Ruiz Massieu, así me conocen, o sea, he forjado mi carrera, obviamente pesa, ¿no? Tu entorno y sobre todo que la gente espera cosas o tiene expectativas respecto de ti, ¿no? Cuando tienes o cualquier otros apellidos, porque lo vemos en la política mucho y en todos los ámbitos. Pero yo, ¿qué es lo que no me pesa, sino qué es lo que tengo presente de mis apellidos? Digo, en primer lugar, como hija de José Francisco Ruiz Massieu, que además es mi máximo, mi ídolo, mi figura así señera, quien me inspiró para dedicarme a esto y tal. Todos los días lo que pienso es, ¿qué haría mi papá? ¿Qué me estaría diciendo? ¿Y cómo no le fallo? ¿No? Y desde mi perspectiva, Salinas, igual, hay una gran tradición de servicio público. Mi abuelo pues regresó a estudiar su posgrado y entró a trabajar al gobierno, y tenemos pues una formación de servicio a través de la política, pues que soy muy consciente de que en ese sentido hay un legado, y que en ese sentido pues también a mí me toca contribuir y pues no apoyarlo, ¿no? Sí. O sea, pero de los dos lados. Oye, Claudia, comentas lo de tu papi. ¿Hiciste una tesis también sobre su pensamiento? Mi tesis de carrera, de licenciatura. La de licenciatura, porque tienes también maestría. ¿Eres candidata a doctora también? Ya, bueno, sí tengo un doctorado y estoy haciendo otro ahorita, sí. Y otro. Ahorita nos platicas de eso, pero tu tesis es sobre el pensamiento de tu padre. Sí, la tesis de licenciatura, donde todavía tienes que hacer tesis para recibirte, y yo soy abogada, como mi papá, estudié en la Ibero, y mi tesis fue sobre su pensamiento político, ¿no? Y entonces abordé, mi papá la verdad es que era un hombre con una gran preparación académica y siempre muy preocupado como en el tema de las ideas y de escribir y tal, y como pues funcionario público, como gobernador, hizo muchas cosas, ¿no? Entonces tiene una visión federalista muy clara, una visión constitucional también muy clara, descentralización. Él fue uno de los grandes impulsores con el doctor Soberón de la descentralización de los servicios de salud, por ejemplo, ¿no? Era un teórico de la democracia y la democracia mexicana, ¿no? El pluralismo, el papel de los partidos. Entonces, sobre eso hice mi tesis. ¡Ay, qué padre! Sí. Ya hace muchos años ya, pero sí. Sí, me dicen que sí era un hombre muy, muy culto. Cultísimo. ¿Verdad? Pues bueno, con un final muy duro. Claudia, estabas muy chiquita. Pues estaba en la mitad de la carrera, tenía 22 años. Ay. Yo creo que sí, no hay buena edad para perder a un papá, pero sí, pues tenía 22 años, no era tan chica, pero bueno, me encantaría tenerlo aquí ahorita, ¿no? Y poder platicar con él, intercambiar puntos de vista, ver qué piensas, echar chal, ¿no? Aconséjame. Pero sí, 22 años. Fue un año durísimo, Durísimo, ¿no? Durísimo. Fue el 94, que pues enero empieza con el levantamiento zapatista. En marzo matan a nuestro candidato, a Ronaldo Colosio, en septiembre mi papá. Fue un año muy, muy duro. Y luego pues el cambio de gobierno y la devaluación del presidente Zedillo ya en su gobierno.
y la gran crisis de 95, Sí. que pues las secuelas, la verdad, no hay familia que no las recuerde, Sí. ¿no? ¿Estabas que terminando la carrera? A la mitad prácticamente de la mitad. carrera, un poquito más de la mitad, sí. ¿Y cómo te hablaron? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo... No, yo venía saliendo de mi casa, iba a ir a hacer ejercicio, a nadar, y se asomó mi mamá y me dijo, Claudia, ven, ya sabes, Ay. mamá, ya voy tarde, no sé qué, me regreso. Mi papá, había hablado yo con él la noche anterior, me había dicho que se iba a ir a Cocoyoc. Mi papá era diputado electo y era el coordinador de los diputados del PRI. Entonces me dijo, me voy a Cocoyoc, vamos a tener ahí la reunión de los diputados antes de entrar a la legislatura. Nos vemos el viernes, ¿no? Esto era un martes en la noche y el miércoles pasa el atentado, y entonces cuando mi mamá me regresa me dice, oye, estoy viendo en las noticias que tu papá tuvo un accidente. ¿Se enteró tu mami ¿En las noticias? en las noticias? Sí. Sí. Le dije, pues, un accidente, yo pensé de carretera, ¿no? Yo sabía que iba a salir a carretera. No, me dijo, parece que le dispararon. Y estoy viendo en las noticias que lo están llevando al Hospital Español. Te llevo. Y así fue. ¿Se fueron las dos? Nos fuimos las dos, llegamos ahí al hospital, yo entré y bueno, pues ahí me quedé. En fin, pues ya. Ahí te dieron horas, ¿no? La noticia. Sí, pues horas esperando a ver si lo podían salvar, en fin, empezó a llegar gente, llegó mi tío Carlos, entonces presidente, el presidente electo Cedillo, mi tío Mario Ruiz Massieu, que era su procurador, en fin, pues Sí. empezó a llegar todo el mundo, la esposa de mi papá, por supuesto, o sea, amigos, en fin, pues ya, y ahí ya nos dieron la noticia que no lo habían podido salvar. Y ya, luego todo pues es como que se pierde ahí en, ¿no? Las horas, los días, un poquito Sí. se confunden, pero... Se hizo justicia, pasó el tiempo y ya no tiene importancia. O sea, ¿qué opinas ahí? Mira, la verdad es que lamentablemente se le dio un manejo político a todo el tema de la investigación de la muerte de mi papá, que pues se utilizó políticamente ahí desde el gobierno para perseguir a mi familia, a mi tío Carlos, a mi familia Salinas, a mi tío Carlos, que pues un poco la sensación que nos quedó es que no hubo el interés de llegar a la verdad en ese sentido, y en ese sentido hacer justicia, aunque sí al autor material se le detuvo, al autor intelectual, en fin, pero se le manoseó tanto políticamente que un poco la parte, digamos, jurídica de la investigación y del proceso judicial, pues no te puedo decir que nos pueda dar satisfacción, aunque también debo decir que mi hermana y yo, pues hace mucho tiempo que decidimos que esa parte no nos iba a consumir, ¿no? Sí. Porque pues era tal ahora sí que la confusión y el manejo político tan duro, y lo vimos en otros casos similares como el de Luis Donaldo, Colosio y otros magnicidios que ha habido en México, que dijimos, a ver, se trata de ir hacia adelante, Seguir porque te quedas en eso y pues te frustras y no vas a salir, ¿no? Pero creo que hubo un manejo político y responsable, y como hija, pues sí, lo lamento, y creo que nos quedó a deber el Estado mexicano, ¿no? Pero bueno, pues hay que... ¿Tu hermana Daniela es más chica o más grande? Es más chica que yo, un Más año y chica. medio, sí. Sí. Ah, se llevan muy poquito. Muy poquito, sí. ¿Y alguna era más cercana a tu mami o a tu papi? No, la verdad es que las consentidas? dos, las dos muy cercanas a ambos. Compartimos muchas aficiones con los dos. ¿Cómo es tu mamá? ¿Cómo es tu mamá? Adriana. Adriana Salinas de Gortari. Sí. ¿Y cómo es tu hermana? Las dos. Pues mira, yo hablo poco de mi familia, que sí. no se dedica a esto, para respetarlas en su vida, la verdad, y en su decisión de no ser figuras públicas. Nada más te diría que mi hermana pues es mi compañera de vida, ¿no? Ahora sí que es la otra mitad de mi historia, padrísima gente, inteligentísima, se dedica a la academia y a temas de emprendimiento, y es, bueno, para mí adorable. Mi mamá es una mujer súper fuerte. Te digo que ella trabajó toda la vida, también en ese sentido siempre fue un ejemplo, ¿no? Como mujer de
pues digamos, autosuficiente, independiente, ¿no? Trabajadora. Tanto mi mamá como mi papá, súper lectores, mi papá muy culto, ya hablamos de eso, y como que la afición por la lectura nos la inculcó, pero mi mamá también es licenciada en letras, y entonces como que había ahí una afición muy compartida por la cultura, por la lectura, por la historia. Sí. Somos muy cercanas, mi mamá y yo, y es una mujer que admiro muchísimo, la verdad. Oye, me sorprende, Claudia, porque fíjate, hablaste de la mamá de tu papá, sí, la mamá de tu mamá, tu mami, que obviamente ninguna de ellas se dedicó a la política, y sí entiendo que están, pues no tan expuestas, por supuesto, y no son tan conocidas, de tu hermana. Pero qué curioso, porque generalmente tenemos en la mente a los personajes hombres que formaban parte de tu familia. Claro, eran políticos, claro, conocidos, pero qué fuerza de mujeres en tu familia. Sí, la verdad es que muy fuertes, y también estos liderazgos masculinos muy fuertes. Entonces sí es una familia como de digamos, de figuras como que muy arrojadas para sus cosas. Yo me imagino en su momento mi abuela Margarita, por ejemplo, yendo a la Facultad de Economía, pues no era algo tampoco tan común, o mi abuela Cuquita escribiendo en el periódico también, ¿no? Pero es que todo el mundo siempre tiene presentes los roles de los señores, ¿no? Sí, y entonces todo el mundo sabe, ¿no? Que el tío Carlos, el abuelo Raúl, el papá, y en ese sentido, pues son referentes más, digamos, más comunes de alguna manera, pero sí vengo de familias donde las figuras, digamos, de las mujeres muy, muy importantes y muy ejemplares también. Y sobre tu tío exprocurador, ¿no? Mencionaste hace un momento. Subprocurador. El subprocurador. Sí. ¿Qué fue de él? Pues él se va a Estados Unidos y lo detienen y parece que muere ahí digamos, parece que se suicidó estando en Estados Unidos, siguiendo su proceso. Sí, ¿no? qué historias, Claudia, también pues muy sí. duras, ¿no? Sí, la verdad es que sí nos ha tocado familiarmente vivir muchas cosas. Pero mira, la verdad es que eso también sí nos ha hecho como ser personas y una familia muy fuerte. Sí. Somos muy unidos, digo, los hermanos, los primos. Familiarmente, pues también hemos encontrado una gran plataforma de anclaje y de fortaleza, ¿no? En estar juntos, en ver hacia adelante, tenemos mucho sentido del humor, entonces pues... ¿Y tú eres una persona fuerte? ¿En general siempre lo has sido? ¿O más bien eras una niña más tímida y te fuiste haciendo una mujer muy fuerte? ¿O cómo eres? O a lo mejor eres muy fuerte en lo profesional, pero en lo personal dices, pues no, tienes tus fragilidades, no lo sé. ¿Cómo eres? Bueno, te ves muy fuerte. Pues digo, sí soy una persona fuerte, ¿no? Soy una sobreviviente. Sé lo que quiero y voy tras ello y lo hago, ¿no? Y tengo como también una ética de trabajo que me da mucha contención y fortaleza. Pero pues como todo mundo tengo mis muchísimos defectos y fragilidades y todo, ¿no? Pero soy yo creo que una mujer muy, muy plena y muy contenta con lo que hago, con mi vida familiar, mi vida personal, mis amigos, o sea... ¿Desde niña eras como la mayor? O sea, ¿sí tenías ese rol con tu hermana? Pues sí, sí, porque sí soy la mayor, ¿no? Y creo que creo que hasta científicamente demostrado que si eres el mayor, el más chiquito o el del medio, hay como ciertas características, ¿no? Pero nos llevamos tan poco en edad que realmente como que siempre crecimos muy parejas, ¿no? Había momentos incluso hasta que pensaban que éramos como gemelas y no porque nos parezcamos tanto, sino porque realmente no se notaba tanto la diferencia de edad. ¿A ti, por ejemplo, qué te gusta? ¿Hobbies? Pues mira, leer muchísimo. La lectura siempre ha sido como una parte muy presente en mi vida, ¿no? Me encanta leer. Hay épocas que tengo más tiempo que otras, ¿no? Sí, y sobre todo, sí. Y luego, según en lo que estés, pues géneros, ¿no? Pero me fascina leer. Leo un poco de todo, me encanta la novela.
Me encanta la historia, la biografía, leo de todo. Poesía no, eso sí como que no aprendí. De pronto leo un poema y digo, ay, me gusta, pero no le sé. Sí, pero los demás géneros sí me gustan. En la pandemia, por ejemplo, leí mucho novela policíaca. Me gusta mucho la novela policíaca y la novela negra, por ejemplo, pero la novela histórica. ¿En inglés, en español? Inglés, español y poco francés. Francés. Sí. Entonces leer me encanta. Sí. Me gusta la música, me gusta correr, hago de deporte, digamos, corro, nado. Me encanta comer, me gusta soy muy fiestera, soy muy amiguera, entonces me gusta convivir mucho con los amigos. ¿Y comer de todo o eres así como que vegana? No, o sea, yo digo que como de todo, pero luego toca que te das cuenta que no. Sí. Como de todo en general, me fascina la comida. Lo único que sí no aprendí a comer, porque creo que sí te tienen que enseñar de chiquita, no me gusta mucho las vísceras, por ejemplo. El higadito encebollado. No, eso no, porque nos lo hacían comer a fuerza y es horrible. Ahora ya nos le damos eso a los niños. Pero esas cosas no. Pero como en general de todo, me encantan los tacos, me gusta la fritanga, ¿no? Me encantan las carnitas, ¿no? Sí. Desde eso hasta lo que sea. Me gusta mucho y me encanta como recibir amigos, estar con amigos, o sea, esa parte de que es muy mexicana también, ¿no? De compartir alrededor de la comida. Sí, ¿no? las sobremesas. Exacto. La sobremesa es cultura en mi casa. Yo creo que casi todo lo que aprendí, lo aprendí en la sobremesa de mi casa. Y es algo que me gusta, ¿no? Entonces, sí soy una gente que es como muy gregaria, muy amiguera. Sí. Y de tu vida personal, lo más cercano de eso, ¿has hablado? ¿Te gusta hablar de hijos, no hijos, parejas, pues digo, no parejas? Lo mínimo, ¿no? O sea, tengo 3 hijos que adoro, por supuesto. Una niña de 19, un niño de 18, una niña de 16. O sea, que 3 adolescentes muy padres, ya en una etapa de la vida como ya pues muy definidos. Saliendo de la aborrecencia. Pues todavía un poco en la adolescencia. No, pero sí, digamos, ya tengo 2 en universidad, entonces como que ya muy enrutados en sus gustos y sus cosas. ¿Estudiando lo mismo? No. Sí, mi hija mayor estudia Derecho. Como yo, pero yo no le dije. Sí, no. Ahí ya, es más, no dije nada. No dije nada para que no se sintiera presionada. Pero al final decidió estudiar Derecho. Ajá. Tengo mi hijo, que es el segundo, está estudiando negocios internacionales, y la chiquita está en 5º de prepa, o sea que está ahí todavía definiendo qué va a hacer. Ahora, sí se me hace padre hoy en día que hay como una variedad, no es que, bueno, cada etapa del desarrollo de la humanidad surgen nuevas cosas, ¿no? Y disciplinas. Pero sí me parece que hoy hay una diversidad y una oferta, no solo de carreras, ni de profesiones, sino de opciones también, ¿no? Y de combinaciones, incluso te diría, de disciplinas o de vocaciones que socialmente hoy se ven súper aceptables, que a lo mejor antes no. Y que dices, ay, qué padre, hoy no tienes que ser como tan definido desde el principio, puedes como experimentar y hacer otras cosas, que digo, qué padre momento, ¿no? Si ahorita pudieras estudiar otra cosa, ¿a qué te meterías? A ver, pensando me ahorita. encanta ser abogada, pero a ver, te lo plantearía de esta manera. Sí. ¿Qué me gustaría hacer? Y algunas de las cosas que me gustaría hacer, quizá todavía las puedo hacer en mi vida, ¿no? Pero que fueran así, y otras que nunca estuvieran a mi alcance. Por ejemplo, una carrera que me hubiera gustado tener pues no sé, la facilidad y la vocación sería arquitectura. Es algo que nunca voy a poder hacer porque no sé dibujar, ni sé nada, ni sé física, ni calcular nada. No, hombre, cero, ¿no? Pelas. Esa parte de mi hemisferio está pelas. Pero, digamos, digo, ay, qué padre, ¿no? Ser arquitecto o ingeniero civil. Sí. Eso nunca. Pero cosas que sí me gustaría hacer, me gustaría, por ejemplo, ser novelista. Eso sí me gustaría. Me gustaría mucho ser novelista. O tomar un curso. Eso sí, me gusta mucho escribir. He tomado algunos. ¿Sí has tomado? Sí. Ah, qué padre. Me gusta mucho escribir. Entonces, algo que, por eso te digo, a lo mejor todavía
¿Y has tengo chance en escrito mi vida, algo? ¿no? ¿Has escrito algo? Tengo chance en mi vida, ¿no? ¿Has escrito algo? ¿Reflexiones, memoria o Sí, no? sí, tengo mucho escrito. No, estoy ahorita preparando un par de libros, pero más ligados a la chamba, ¿no? Sí. Pero sí, digamos, me encantaría escribir una novela, he empezado algunas, entonces algo como que tengo ahí y que todavía creo que puedo hacer. Me gusta cantar, a lo mejor un día me hubiera gustado ser cantante. ¿Y eres buena? Pues mira, ¿entonada? Sí soy entonada porque me gusta tanto cantar y además, como ya te dije, me gusta mucho convivir con los amigos y nos gusta cantar entre amigos. Que me dije, voy a tomar clases, aunque sea para despistar padre. al enemigo, ¿no? Y ya me Sí. pongo otras cancioncitas y pues ya como quiera no ofendes. Y karaoke, o Y sea, ya karaoke, sabes, de esas tres que ya practicaste. ya puedes Ok. ahí salir airoso. Qué padre. No, sí me gusta. Por ejemplo, me gusta cocinar ¿cuál también, cantaste? por ejemplo. Nada más estoy pensando en... ¿De canciones? Sí, o sea, sí. Por ejemplo, me encanta, el Buki me encanta. Bueno, O sea, me fascina, el Buki es Dios, junto con Los Ángeles Azules. Sí, ¿qué tal? Bueno, esa es un clásico, ¿no? Sí, sí, sí. A veces cantamos y no hay nada más difícil que vivir sin PRI. Sin PRI. Por ejemplo, Ya. tiene su variación. Y las compone también. No, me gustan mucho en general el del Buki. Bueno, Chayanne me encanta, porque pues, como no te va a encantar Chayanne, entonces también canto de Chayanne, pero canto rancheras, muchas, por ejemplo, me gusta. ¿Bailar también? Bailar me gusta, eso sí, con menos digamos, formación, pero sí. enjundia. Ajá, sí, no, ganas. me gusta, pues sí disfruto mucho la vida, la verdad. Qué bueno. Y decías que, te interrumpí, que cocinar. Cocinar también me gusta, entonces, no, pues ahora ya casi claro, no pues puedo, es pero que de vez en cuando sí lo hago. Sí. Me gusta. Entonces, como que pues un poco de todo, ¿no? Sí. ¿Y estás soltera? Estoy soltera. ¿Puedes saber o no? Pues algo ahí con alguien que no preferiría no hablar, pero sí, contenta también en mi vida personal. Sí. O sea, no sola. No, sola no, pero... A ratos está bien. A ratos está, claro, a ratos está bien. La verdad es que yo fui muy feliz con el papá de mis hijos, nos divorciamos, tenemos una gran amistad. Pues como todas las mujeres, ¿no? O sea, de pronto tienes pareja, de pronto no. Y felizmente divorciada. Sí. Y felizmente... ¿Arrejuntada o no, arrejuntada no. Así sales. Arrejuntada no, pero sí ahí saliendo con alguien, contenta, pues digo, como las mujeres, ¿no? Que vas complementando tu vida y cuando te das cuenta que ser feliz, primero es decisión y segundo es como la suma de muchas cosas. Sí. Entonces, pues vas ordenando, teniendo todas esas cosas. Hay veces que pesa más, o sea, la vida profesional te da más satisfacciones que otra cosa y luego se equilibra y se compensa, pues como es la vida, ¿no? Sí. ¿Qué momento de tu vida tú dirías, ay, me gustaría volver a vivir? Pues digo, ha habido muchos, por supuesto, pero a ver, tengo así un recuerdo muy padre. El otro día estaba pensando en eso. Cuando cumplí 12 años, me invitó mi papá a comer a un restaurante que ya lamentablemente cerró, pero que creo que a muchos de nosotros en la Ciudad de México nos representó como de esos lugares donde te llevaban a celebrar cosas. Entonces fue así como un momento de ya soy grande. Qué padre. Y me lleva mi papá como a su restaurante favorito. Así es como un recuerdo, decir, un cambio de etapa en mi vida importante, ¿no? Y luego, pues, muchos del nacimiento de mis hijos, por ejemplo, pues que siempre es increíble ser mamá, es algo que no te, digamos, no sí, te es extremo, lo puedes ¿no? explicar. Sí, no, es que sí es un cambio de vida, ¿no? Y de sentido de ti misma, porque pues antes solo eres tú, o tú y tu pareja, pero tú. Sí. Y de pronto estás muy consciente de que ya hay alguien que depende de ti de muchas maneras, ¿no? El nacimiento de mis hijos, cuando me invitó el presidente Peña a ser secretaria, por ejemplo, eso fue muy padre. Sí. ¿No te lo esperabas? No me lo esperaba, la verdad es que no. Yo había hecho campaña en 2012 para ser senadora, hice fórmula con René Juárez, un gran amigo, que lamentablemente pues murió ahora en la pandemia. Bueno, pues, perdimos, el René entró de primera fórmula, de primera minoría, perdón, y yo no, pero me invitó el presidente Peña a ser parte del equipo de transición, entonces dije, bueno, pues padre. Sí. Me invitó a llevar la parte de derechos humanos y de transparencia, entonces yo pensé que me iba a integrar a la Secretaría de Gobernación a la parte de derechos humanos. Y cuando me invitó y me dijo que quería que fuera secretaria, bueno. ¡Ay, qué padre! Fue súper emocionante.
Oye, pero además aquí quiero hacer como un paréntesis, Claudia, porque pues eres una mujer que además de dedicada y entusiasta de hacer muchas cosas y aprender, pues sí tienes una formación muy importante, ¿no? Mira, primero sí tengo mucha formación en el sentido, digamos, académico. Siempre me ha gustado estudiar, pero además en mis dos familias la preparación, la educación fue como el medio para poder tener movilidad social, para poder sobresalir y salir adelante. O sea, sí. en ambas familias hay un valor importante en la parte de hay que prepararse, hay que educarse y hay que hacerlo permanentemente. Entonces, a mí me inculcaron eso, me encanta estudiar, soy muy estudiosa y soy muy estudiosa. O sea, yo me preparo mucho. Si es un debate en comisiones, es un dictamen, lo estudio, me meto, o sea, me preparo mucho y me ha servido mucho la preparación académica pues para mi vida profesional. Y luego tengo mucha formación política porque pues vi la política en mi casa, he tenido la fortuna de trabajar y de crecer junto a grandes políticos y políticas, entonces he aprendido mucho, sí me preparo mucho y sí creo que es algo importante de hacer porque le da mucha solidez a lo que haces. Sí. Ahora, y aquí creo que me vas a dar la razón, la verdad es que las mujeres sí tenemos que probarnos todo el tiempo. Cada nueva oportunidad o cada nueva responsabilidad. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se la dieron? No. Entonces tienes que volver, a los hombres nadie les pregunta, y tú tienes que volver a demostrar que sabes, que mereces, que tienes la solvencia, digamos, técnica, de experiencia, de capacidad, para estar en esa nueva responsabilidad. Oye, a mí me da tanta, bueno, ya me río para no llorar, pero de pronto es que no hay suficientes mujeres, o llegó ahí y no tiene la preparación. Y ustedes tan buenos, nos salieron milenios, ¿no? O sea, sí. ¿Cuándo acá se preocupan tanto por la preparación de los señores que llegan ahí? Sí. Increíble, ¿no? Entonces sí es un tema de que todo el tiempo te exigen, y yo me exijo mucho, pero te exigen que pruebes todo el tiempo porque estás ahí. Un poco el entorno patriarcal. Sí. Y sí, a ver, un día yo era secretaria general del partido y iba a venir la elección del 18 justamente, y estábamos ahí con el tema de las candidaturas y tal. Estaba yo con una muy buena amiga que fue una extraordinaria líder de las mujeres priistas y fue senadora de la República, Hilda Flores, y estábamos ahí con varios, ¿no? Presidente del partido, dirigentes de sectores y tal, y oye, es que qué cosa esto que tenemos que poner 50% de mujeres, y qué barbaridad, y no hay tantas, y mira, no están preparadas. Y te digo, ustedes tan buenos, ¿cuánto tiempo nos salieron o qué? ¿No? O sea, ¿de dónde? ¿Todos son unos portentos los señores o qué? ¿No? Bueno, no es por nada, pero ahorita vemos a señores ahí en Claro, entonces Senado, hay esta parte de diputados, que gobernadores. A las mujeres sí se nos exige mucho y yo, por lo menos, yo me exijo mucho en ese sentido. Entonces sí me preparo, sí leo, sí estudio mucho y creo que sí me ha dado mucha solidez en mi trabajo, ¿no? Pero fíjate que yo escribí en algún momento cuando sales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo puse así algo como que rudeza innecesaria. Hice mi columna ahí, porque me parece un poco eso, rudeza innecesaria hacia tu persona, de parte del entonces presidente Peña. No sé si lo viviste así, pero a mí me pareció. ¿Cómo lo viviste? No, sin duda fue uno de los momentos más duros de mi carrera. No la salida, porque la salida pues finalmente era un poco lógica, después de cómo se dieron las cosas. La visita del candidato Trump en ese momento, que yo digamos, me había opuesto y había argumentado porque no creía que fuera una buena idea, finalmente se tomó esa decisión y bueno, pues yo la acaté como parte de un equipo y con la responsabilidad que tenía, pero en el momento en el que gana las elecciones el presidente Trump en Estados Unidos, pues la interlocución con su equipo, pues de mi parte, pues era muy difícil e inexistente, y en ese sentido yo sabía que, digamos, mi funcionalidad se había agotado, y es cuando le presento mi renuncia al presidente Peña, ¿no? Oye, aquí nada más, también haciendo una acotación, pues sí,
creo que tú representabas además la voz de muchas personas que decíamos, ¿por qué invitan a Trump? O sea, es hacerle el caldo gordo en campaña, mientras además ya la estaba pasando él no tan bien, donde había criticado tan rudo a los fue una mexicanos. Campaña durísima para México, la verdad. Y hiciera inclinar la balanza, ¿no? En el apoyo. Entonces, yo creo que representaste la voz de muchas personas, pero pues sí, ni modo, internamente pues lo invitaron, ¿no? Y el discurso era que viniera acá. Y yo creo que sí fue un factor importante incluso para el triunfo del Pues mira, Trump. yo creo que nunca se va a saber, pero sin duda desde la perspectiva de México, de los mexicanos, de todo, o sea, del gobierno mismo, pues no fue una buena decisión. Sí. Fue una decisión, creo que equivocada y pésimamente ejecutada, y los efectos, insisto, en Estados Unidos no sabemos cuáles habrán sido, quizás sí tuvo algunos, pero aquí en México fueron reales y fueron, creo que muy costosos para el gobierno, para el propio presidente Peña, para la confianza de la gente en el propio gobierno. Al interior del equipo de gobierno pues también había visiones encontradas, fue muy duro, y en lo personal pues imagínate, como canciller fue durísimo, en fin. Pero bueno, pues cuando gana la elección, la verdad es que yo supe inmediatamente que mi tiempo, digamos, pues uno tiene que saber cuándo deja de ser útil, ¿no? En una circunstancia, y en esa circunstancia yo ya no podía ser útil una vez que asumiera la nueva administración. Le presenté mi renuncia al presidente y bueno, pues ni modo, así es también, ¿no? Sí. Esto. ¿Y estabas disfrutando mucho la Sí, me Cancillería? encantó, me parece la responsabilidad, y hasta hoy el honor más grande que he tenido y increíble. La verdad es que pues, representar a México ante el mundo es un gran honor. ¿Habrá algunas anécdotas ahí que padrísimo. Pues es que mira, además conoces a la gente más, bueno, no solo a los líderes del mundo, sino que dices, es la gente pues más preparada, que está tomando las decisiones, que están formando el planeta, increíble. Te da perspectiva también. Uy, sí. O sea, eso de que no salgo y yo aquí nada más, o sea, ¿sabes sí te da, o sea, que sí te das cuenta el mundo cómo ve y valora a México? Sí. O sea, no quiere decir que el mundo no vea, critique o lo que sea, pues lo que son nuestras insuficiencias o retos o pendientes, pues sí, lo sabemos todos, ¿no? Pero sí de pronto nos hace falta vernos como nos ve el mundo, ¿no? Como un país potente, pujante, que contribuye, que es atractivo para visitar, para invertir, ¿no? Para tener como socio, como aliado. O sea, verte como te ve el mundo y proyectar a tu país y vender, promover a tu país es increíble. Y hacerlo con todas estas entornos y posibilidades. ¿Y conociste y líderes por ahí increíbles? Que digas, ay, qué padre. Sí, no, muchos de que te pellizcas, dices, soy yo. Como que, y por todos ejemplo, los así como y sabes quién qué, muy dirías chistoso, porque creo que la Cancillería, al ser, pues, es la visión del mundo, pero también es la visión de lo que pasa en México para poderlo transmitir y aprovechar las oportunidades y afinar las relaciones con otros países. Te permite conocer globalmente a México, ¿no? Porque tú encabezas, aunque haya secretarías especializadas en los distintos temas, y luego conocer el mundo. Entonces, todo lo que yo pensaba, todo lo que he estudiado y hecho en mi vida, me preparó para este momento. Cosas que desde, ¿no? Hasta te acordabas de cosas que aprendiste en primaria y que de pronto salen en una conversación, porque no son conversaciones con gente súper culta, súper enterada, súper preparada, de todo, ¿no? Desde coyuntura hasta literatura, cultura, todo. Entonces decías, ay, me pellizco, soy yo, estoy aquí, qué increíble. Conocer, pues, por ejemplo, bueno, obviamente, pues, los liderazgos que todo el mundo piensas, ¿no? Pues el presidente Obama, Angela Merkel, la reina Isabel. A mí, por ejemplo, me impactó mucho porque tiene una personalidad como muy magnética. El primer ministro Modi de la India, por ejemplo, ¿no? Pues de todo, la verdad es que... Oye, y los protocolos también que hay que seguir, ¿no? Sí, tienes que estar como al día. Es que luego a mí me pasó en un curso donde estábamos en muchos países y, por ejemplo, había un hombre musulmán, ¿no? Y yo no sabía muy los bien. Códigos los códigos, todos, ¿no? Y ya así, ¿qué onda? No lo puedes tocar, ¿no? O sea, sí, hay como pero fíjate que ciertos ahí códigos. La Cancillería mexicana es extraordinaria. O sea, el servicio exterior mexicano es
de lo más profesional que tenemos. Entonces siempre vas como muy arropada por esta gente tan profesional que sabe perfectamente todas esas cosas, ¿no? Sí. Y te ayuda a que tu labor pues sea más productiva y no des un paso en falso, ¿no? Sí. Pero tuve, por ejemplo, pues fue un episodio, digo, hubo muchos en la Cancillería, obviamente, conocer toda esta gente, padrísimo, lograr cosas con países concretos, ¿no? Pero algo que no es común que viva un canciller y que a mí me tocó, quizá por mi forma de ser, y fue muy reciente entrando a la Cancillería, llevaba 10 días de haber sido nombrada. No sé si te acuerdas, Elisa, que un grupo de turistas mexicanos en Egipto sufre un atentado por parte del ejército egipcio y en el desierto, y pues hay muchos heridos, mueren varios. Y yo como canciller fui a Egipto y fui pues ahora sí que por ellos, y a la fecha mantengo amistad con muchos de los sobrevivientes, y fue también una forma como muy real de decir México y la labor de la Cancillería en ese sentido protege a los mexicanos en el exterior, que lo hacemos en Estados Unidos increíblemente, en nuestros consulados, la gente que trabaja ahí todos los días con nuestra comunidad, pero no solo es en Estados Unidos, es en todo el mundo. Saber que el Estado mexicano te respalda y te va a proteger, como que es algo muy potente, ¿no? Sí. Entonces esa experiencia creo que me marcó mucho como canciller también. ¿Te parece que Marcelo Ebrard es de los personajes más sólidos en el gobierno actual? Sin duda, me parece que ¿O el más? Me parece que es una persona que está fuera de duda su capacidad, su formación, ¿no? Creo que da una gran confianza como funcionario y como canciller. Y qué bueno que esté en este gobierno, porque francamente, hace falta. sin demérito de otros perfiles, creo que ojalá hubiera más personas con esa experiencia y esa solidez y esa visión y esa serenidad en la toma de decisiones. Te preguntaba si Carlos Salinas de Gortari el coco, el neoliberalismo, ¿es el coco? ¿O cómo lo ves? Esas categorías también me parece que es como caer en esta narrativa absurda que tiene Morena y su gobierno. Sí. La verdad es que lo que deberíamos estar hablando es qué tipo de país queremos ser y qué tipo de gobierno necesitamos para que ese país sea realidad. Sí. Entonces, oye, no quiere decir si el ejemplo eléctrico, ¿no? Si el Estado no es el que produce la electricidad, es que entonces hay corrupción y eres neoliberal. No. ¿Yo qué quiero? Un Estado que regule, un Estado que vigile, un Estado que conduzca, pero también... Que eso es muy de izquierda. Bueno, de izquierda. Sí, es la visión que nosotros tenemos históricamente, un Estado rector. Pero eso no quiere decir que tenga que hacer todo. Sí. ¿Qué quiero? Funcionarios públicos. Claro, no quiero que haya dispendio, no quiero que haya excesos, pero funcionarios públicos que estén preparados para su labor y que también puedan vivir dignamente, porque quiero que en el gobierno de México trabajen los mejores. Sí. ¿Por qué? Porque quiero que los problemas y retos que tenemos como país los atiendan los mejores. Y hay que pagarle como a los mejores, ¿no? Sí. Entonces, estas cosas, pues, ¿por qué no estamos hablando de eso? ¿Cómo vamos a abatir la pobreza y la desigualdad? Que, por cierto, sí me parece que es, pues yo te diría, el único gran acierto de la propuesta de este gobierno es subrayar que no es aceptable tener ese nivel de desigualdad. Sí. ¿Cómo vamos a atacarlo? Ahí es donde diferimos, ¿no? Yo no creo que se le tenga que dar dinero para siempre, toda la vida, todos los meses a la gente, sino generar condiciones para que la gente pueda tener un trabajo digno, para que pueda haber empleo, para que, en fin. Sí, porque si tú le das a alguien transferencias directas, pero la inflación, como está sucediendo, crece, entonces no va a alcanzar nunca. No te va a alcanzar, te va a ir peor. Mejor que se mantengan estas circunstancias para que lo que tú ganes, y que el sector privado genere empleo, pueda y que no, o sea, es un todo. Entonces, digo, y entiendo que habrá personas que requieran también, claro, no sé, por supuesto, esta asistencia, a lo mejor adultos mayores, no lo sé, y los subsidios, por supuesto.
Pero no puede ser esa la única política para, digamos, para atajar la desigualdad. Entonces, no comparto la visión, pero sí me parece que... el diagnóstico o la preocupación. La preocupación y el énfasis en la desigualdad, sí. Ahora, que para terminar con la desigualdad tengas que terminar con la iniciativa privada o impedir que el sector privado genere y sea parte como lo es, indispensable para el desarrollo del país, pues me parece que no es. El gobierno no puede suplir a la iniciativa privada, ni la iniciativa privada al gobierno. ¿Se ha combatido la desigualdad y la pobreza en este gobierno? La verdad, yo no veo que estructuralmente se haya hecho. Veo que hay transferencias directas que sin duda a esas familias o a esas personas pues les representa un ingreso vital, sin duda. Pero no veo que se estén construyendo condiciones estructurales para que pueda haber exactamente un salto y salir de la pobreza. Yo quiero que todos nos igualemos hasta en oportunidades y en acceso y en posibilidades. Se ha combatido la corrupción, que es otro de los grandes temas frecuentes del gobierno. Pues la verdad yo no lo veo. Yo veo que cada vez hay más asignaciones directas, más opacidad, que a los afines al régimen, aun cuando se sabe o se les denuncia por actos de corrupción o indebidos, no se les aplica la misma ley, y veo que, por el contrario, a los críticos o a los adversarios, por conductas que no ameritarían siquiera más que a lo mejor un tema administrativo, pues se les persigue penalmente, ¿no? Veo que hay un doble rasero y que tienes a Rosario Robles en la cárcel contra todo lo que dice la ley y por cosas que no serían de su responsabilidad, y tienes a otros amigos cercanos o funcionarios del régimen que se les permite todo. Entonces, no creo que haya un combate real a la corrupción, no creo que haya más transparencia, me parece que hay más opacidad, y me parece que tampoco es un gobierno que esté dispuesto a la rendición de cuentas. ¿Tú crees que se tendría que investigar a Luis Videgaray y a Enrique Peña Nieto? Pues mira, yo creo que se tiene que investigar a todo mundo si hay pruebas o indicios de que incurrieron en alguna conducta indebida. O sea, nadie puede estar por encima de la ley. Lo que no está bien es que sea solo a los que me caen gordos o me critican. El uso político. Que es parte de lo que se criticaba muchos años, ¿no? Las instituciones de justicia, de investigación, de procuración de justicia, pues no deben tener sesgo político. Y es parte de por qué no hay confianza en las instituciones, por qué no hay confianza en la justicia en México, y por qué no hay confianza en la clase política y en los gobiernos. Y eso está fatal, no importa de qué partido seas, ¿no? Escuchándote hablar sobre este tema de la rectoría del Estado, pero por supuesto también abriendo posibilidades a la competencia y más, ¿cómo te definirías un poco en estas definiciones? ¿Como una mujer de izquierda, socialdemócrata, de derecha, de centro izquierda, progre, conservadora, o sea, entre tantas cosas? Yo socialdemócrata, y en el PRI de hace tiempo que nos hemos definido así. Yo soy una mujer de centro y creo que el centro es indispensable para poder converger en un país tan diverso y tan plural. Creo que sí hay que correrse hacia algún lado, siempre hacia la izquierda y nunca hacia la derecha. Sí, soy muy progresista, soy muy liberal. Pues creo que también es parte de vivir en un sistema democrático, ¿no? Entender que hay muchas visiones del mundo y que mientras cumplas con la ley y con respetar a los demás, pues cada quien sus cubas. Cada quien sus cosas. Oye, Claudia, ¿sigues viendo a tu tío, a Carlos Salinas? No lo he visto recientemente, él vive en Europa y yo pues no he ido para allá hace ya un par de años, pero sí, tenemos una relación, digo, muy cercana, muy, digamos, cariñosa. Es que es una persona importante en mi vida, en mi familia, ¿no? ¿Quién más se ha dedicado a la política? Por eso, fíjate que a la política como tal de mi generación soy la única, aunque pues, prácticamente todos, digamos, tenemos
vocación de servicio, ¿no? Algunos en la docencia, otros en trabajo social, en fin. Sí. No, pero a la política como tal, al servicio público así, solo yo. ¿Y crees que los nombres, los títulos, Salinas, ¿no?, y PRI, deban reencauzarse, deban redirigirse, deban cobrar un nuevo impulso con el ejemplo, con mujeres como tú? ¿Han estado desgastados y tienen que revivir o pues qué mira, pensarías? como PRI, pues sin duda, ¿no? Yo creo que todos los partidos históricos, pues tenemos que reinventarnos, porque la verdad es que Te tocó también un momento bien complicado. Sí, creo que a las mujeres que siempre nos ha tocado presidir el PRI en los momentos más duros. Te toca, ¿no? La verdad, sí, ay, nadie quiere y ya te tocó. No, la verdad que como priista, pues digo, un honor presidir el partido, pero sí me tocó una circunstancia súper difícil, como le tocó a María Los Ángeles Moreno, a Dulce María Sauri, a Beatriz, ¿no? La verdad que sí, los momentos, muchos de ellos muy difíciles, ha habido mujeres presidentas del PRI. Pero sí nos toca como hacer un replanteamiento, una revaloración, una reflexión, una autocrítica y replantearnos. Y es natural, somos un partido que surgió como un partido de masas, un partido del gobierno, y hoy pues ya los partidos, como todo, ¿no?, están cambiando, ya aquí hay que ser más ligero, más flexible, hablar de otra manera, ya somos un partido más de cuadros, no de estas grandes masas, no corporativas, en fin, y la gente pues también exige, y hay otro tipo de liderazgos. Entonces los partidos, no tengo duda, somos muy importantes, tenemos que ponernos la pila y ponernos al día y modernizarnos, y el PRI tiene que hacerlo, pero tampoco somos ya suficientes. O sea, creo que hay que estar pensando en cómo construimos, y ya pensando hacia elecciones futuras, pues frentes más amplios que puedan articular no solo partidos en coaliciones, sino otro tipo de liderazgos sociales, que permitan que la gente se vea reflejada también en esos proyectos sin tener que simpatizar con un partido, ¿no? ¿Tú te verías en un futuro en algún otro espacio, además del PRI o independientemente del PRI o fuera del PRI? Lo comento porque lo he platicado con algunos senadores, por ejemplo, los del Grupo Plural, un poco así, es que ya no nos alcanza tampoco, ¿no? Sí tenemos muchas cosas que en común nosotros ahorita aquí en este grupo, pero te verías en algún momento decir, no, pues no me gusta cómo se está llevando esto y me siento muy identificada con este otro grupo. Sin duda, porque creo que a todos nos pasa de alguna u otra manera en distintos momentos, ¿no? Ahora, yo soy priista, el PRI es mi casa, y mientras vea yo que hay el espacio y pues la voluntad para seguirnos transformando y poder representar a un grupo de mexicanos, pues ahí voy a estar. Pero tengo muchísimo en común con gente que milita en otros partidos o que no milita en otros partidos. Quién sabe en el futuro cómo se reconfiguran las cosas. Al final, pertenecer a un instituto político o a cualquier organización, pues hay reglas, ¿no? Hay reglas y hay objetivos que deben ser compartidos. Si llega un momento donde ya no compartes los objetivos, ya no compartes los métodos y ya las reglas no te van, pues también creo que es legítimo optar por otras cosas. Yo soy priista, fui presidenta nacional del PRI, cuando me chifla mi partido y me ocupa, ahí estoy, y espero que no perdamos esa capacidad de transformarnos y de adaptarnos. Sí creo que tenemos una tarea pendiente por hacer, de reflexión, de autocrítica y de transformación, que no hemos hecho con la profundidad que debiéramos. Y sí creo que la gente nos perdió la confianza y volverla a ganar cuesta mucho trabajo, ¿no? ¿Estás en eso? ¿Están en eso? Estamos en eso, y bueno, pues yo en otros espacios también. Y a futuro, pues quién sabe, ¿no? Yo creo que también hay que atreverse a pensar en cómo articulas proyectos con gente que pertenece a otros signos políticos o a ninguno, y cómo entre todos pues podemos plantear un proyecto que
que le dé confianza y le resuene a la mayoría de la gente. Al final, a mí me gusta el servicio público, que quiero seguir, siempre hay una nueva elección, es lo bueno de la democracia, cada vez hay una nueva oportunidad. Y sí creo que debemos estar pensando en construir un proyecto más amplio para el 24, que ponga frente al proyecto que hoy tiene el gobierno y Morena, que creo que lo tienen claro y lo saben comunicar y están trabajando en ese proyecto que yo no comparto, pero ellos sí lo están haciendo. Creo que del otro lado nos falta articular un proyecto que no es el proyecto del PRI o el proyecto del PAN o el proyecto incluso de una sola coalición, sino el proyecto de, una vez, pensándolo a lo mejor como un espejo de esa amalgama que construyeron ellos en 2018, el espejo que queremos plantearle a los mexicanos que no compartimos ese proyecto que hoy nos gobierna, ¿no? Y eso trasciende a los partidos, me parece. ¿Quieres estar en una candidatura de gobierno? Pues eventualmente yo creo que sí es una posibilidad que me gustaría, ¿no? Insisto, soy política, me gusta, esta es mi carrera, es mi vocación. Yo digo que la política además no solo es una vocación, también es una forma de vida, ¿no? Y los que nos dedicamos a esto luego también tenemos que sabernos reinventar, así como tú con este nuevo espacio, pues nosotros cómo hacemos política en otros espacios y siempre pensar en qué sigue, creo que es parte natural de esta y todas las profesiones. Sí, claro que me gusta esto, quiero seguir en esto, quiero ser parte de la... Pues mira, ¿sabes de qué creo que nos hace falta? Nos va a hacer falta después de estas formas de Morena, una gran reconciliación entre mexicanos, porque nos han polarizado y nos han dividido mucho, y una reconstrucción institucional y una reconfiguración del proyecto de país en donde la mayoría nos podamos identificar con algo bien importante que creo que ha faltado en estos años. La verdad es que México suena trillado, pero México sí es de todos y cabemos todos, y no se vale que nos digan que a unos no cabemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese proyecto donde todos cabemos y todos tenemos una vida mejor? Porque, pues digo, también de eso se trata, ¿no? Si no, claro que no funciona la cosa. Entonces, sí quiero estar ahí, sí quiero ser parte de eso y pues voy a seguir trabajando para ello. ¿Dónde? Pues ya se verá. Pero sí es una carrera en la que me veo pues toda mi vida. ¿Qué le dirías a tus hijos, a tus hijas, ¿no? Ahorita a esta edad, tú en este momento, con lo que nos has platicado, con estas anécdotas, estas reflexiones, ¿qué te gustaría que escucharan de ti en este momento? Híjole, pues bueno, además de todo lo que platicamos diario, no. No, que la verdad México es un gran país y nos ha dado tanto que tenemos una enorme responsabilidad y que sigan creyendo en su país. A mí me da tanta pena, tanta gente que se siente tan decepcionado de México. La verdad es un gran país, ¿no? Y bueno, pues yo he dedicado mi vida a trabajar por mi país desde mi ámbito, que quisiera que siempre tengan ese orgullo y esas ganas de trabajar por él, la verdad. Claudia, muchísimas gracias. Gracias a ti, escucharte, qué buen espacio. Y sigamos platicando, conversando. Claro, ¿verdad? Siempre hay temas. Sí, gracias. Muchas gracias y felicidades por este nuevo proyecto, Elisa. Sí. Lo que pasa es que es eso, hay cosas que puede ser muy duro, pero hay cosas que uno sabe que nunca se dicen nada.